Raúl Martín Vela de Arbotante, Patrimonio e Innovación, creo que está bien dicho, que se titula con el sugerente nombre, que además es doblemente sugerente porque después nos vais a emborrachar con hidromiel, la hidromiel en contextos de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro. Y doy la palabra a estos entusiastas. Muchas gracias, Fernando, gracias, Patricia, y bueno, gracias a todos vosotros por estar esta tarde aquí compartiendo con Miguel Ángel y conmigo este primer acercamiento a la hidromiel. Nosotros queremos presentar un proyecto, lo hemos querido llamar así, de arqueología experimental. Combina varias facetas, como vamos a ver, no sé hasta qué punto es arqueología experimental al uso o otro tipo de disciplina. Nosotros hemos querido caminar por ese sendero y bueno, pues fruto de ello es lo que os presentamos aquí. Os presentamos un avance, esto está en una fase muy embrionaria, por eso no vamos a aportar grandes conclusiones ni vamos a descubrir grandes mediterráneos en esta sesión. Quizá el año que viene, si volvemos a encontrarnos aquí, pues seguramente tengamos algunas hipótesis más definidas y algunas conclusiones mucho mejor hilvanadas que bueno, hoy que solamente entendemos que vamos a compartir con vosotros las sospechas que venimos manejando estos últimos meses. Nuestro proyecto lo hemos llamado el hidromiel durante la prehistoria y la antigüedad, pues un poco reivindicando ocupando ese espacio indefinido a los ojos de esta investigación que estamos desarrollando y que abarcaría desde neolítico en adelante, paleolítico, hasta la antigüedad tardía. No hemos querido ir más allá, pero nos ha parecido el espacio en el cual podríamos aportar mucho más que, por ejemplo, otros periodos históricos que son ya sobradamente conocidos. Este proyecto lo hacemos primero os presento un poco el plano de lo que os vamos a contar, una pequeña presentación del proyecto, el encuadramiento espacio-temporal, la planificación que seguiremos a lo largo de él, un avance en la investigación que os contará mi compañero Miguel Ángel y luego pues, os contaremos un poquito también esas primeras pruebas que hemos hecho experimentales y unas consideraciones finales. Este proyecto, como digo, lo componemos principalmente 4 compañeros de Arbotante, como ha dicho Fernando, pues Miguel Ángel, Raúl Martín Vela, David Hernández González y yo, y luego contamos con 3 colaboradores, que son José María Reguera, que es un maestro cervecero de Cervezas Barceum, Carlos Gatón, apicultor, y Juan Laguna, que es alfarero de donde venimos nosotros, de Valladolid. Entonces, bueno, entre todo este equipo de gente es con los que estamos trabajando y desarrollando esta investigación. En cuanto al encuadramiento, como apuntaba antes, nos hemos querido centrar desde la prehistoria a la antigüedad tardía por ser un espacio que, si bien es muy variopinto, entre momentos prehistóricos que no tenemos ninguna referencia escrita, aunque sí tengamos testimonios rupestres, iconográficos, etc., y la antigüedad tardía, donde ya sí que hay fuentes, tenemos toda esa tradición apícola romana, pero bueno, todavía es el puente entre el mundo medieval y ese mundo clásico romano que bueno, nos parecía para nuestra labor interesante. Nos hemos querido centrar más temáticamente en 3 aspectos. Uno sería la miel como sujeto histórico, el otro sería el apicultor, entendido primero en un primer estadio más vinculado a ese momento prehistórico de recolectores de miel, y en un segundo momento ya como apicultor plenamente, como profesional que se dedica a cultivar las colmenas, a extraer ese líquido precioso que es la miel y bueno, pues a mojarse con procurar la salud de la colmena, todos sus cuidados, y bueno, pues, nos ha parecido que era un sujeto interesante de estudio, sobre todo por las implicaciones también, en cierto modo, etnográficas que podría conllevar y que veremos a lo largo de la presentación. Y el último de los sujetos históricos, entre comillas, serían los lugares de la miel, esas colmenas, esos yacimientos como este que tenemos aquí de Israel, que son testimonios que muchas veces se nos han pasado o se nos pasan desapercibidos a los arqueólogos quizá por falta de una tradición apícola o por muchas veces también la propia
fragilidad de esos restos arqueológicos nos impiden poder reconstruir el uso de algunas estructuras, y yo creo que en el mundo de la apicultura nos ha pasado un poco esta circunstancia. El proyecto, la planificación, bueno, pues hemos seguido 4 puntos fundamentales, objetivos: una primera hipótesis de partida, que no es una hipótesis definitiva de trabajo, una metodología científica y luego la programación de las diferentes fases. Entre los objetivos, bueno, pues nosotros buscamos establecer esas implicaciones de la miel y la hidromiel entre las sociedades prehistóricas y del mundo antiguo, y tratar de aprender esas pautas de comportamiento que pueden conllevar. Nosotros consideramos la miel más allá de un alimento, ¿no? y el hidromiel más allá de una bebida. Entendemos que son una serie de excusas, de recursos o de vehículos que, bueno, pues nos llevan a pensar en un montón de cuestiones que se nos aparecen como interrogantes, ¿no? Desde mecanismos de cohesión social, la logística necesaria para fabricar esas bebidas, para alcanzar esa miel y transportarla, etc. Luego una serie de objetivos secundarios vinculados a esta primera idea principal, como son dimensionar el significado de la miel y de la apicultura, tanto en la prehistoria como en el mundo antiguo, rastrear esos posibles restos de hidromiel documentados en contextos arqueológicos. Aquí también nos gustaría llamar la atención sobre esa carencia de análisis en profundidad en cuanto a residuos de los propios recipientes, ¿no? Muchas veces sacamos de la excavación una serie de formas completas y bueno, no se analiza tanto como se debería hacer. Entonces nosotros queremos alertar un poco también de esa circunstancia. Establecer una relación entre los yacimientos toponímicamente relacionados con la miel y la tradición apícola de esos lugares. Sí que hemos detectado, los pocos meses que llevamos, arrancamos en este verano, y bueno, pues sí que hemos constatado una serie de topónimos que están vinculados con el mundo de la miel, ¿no? Tanto a nivel de, bueno, pues podéis pensar en nombres de muchos municipios, Villarramiel, Arroyo de la Miel, etcétera, como topónimos concretos que además están vinculados a yacimientos. Así se nos ocurre que, por ejemplo, Pico de la Miel es un topónimo que pudiera ser recurrente en un mundo de recolectores de miel. Sin embargo, topónimos como los Colmenares nos podrían inducir a pensar ya en cierta apicultura intensiva más vinculada a momentos históricos. Entonces, esto que todavía lo tenemos como una sospecha, que aún no hemos comenzado esta labor en profundidad, pero sí que la planteamos como punto de partida. Esta hipótesis de partida, bueno, pues nos lleva un poco esta foto de sintomática, ¿no? Es el llamado hombre de Bicor, que es una mujer que está en Valencia, es arte esquemático levantino, y bueno, pues ya nos indica que 9.000, hay ciertas polémicas con las fechas, del 9.000 hasta el 6.000, hemos encontrado fechas de estas pinturas, pero sin embargo que los primitivos actuales, por ejemplo en Nepal, utilizan las mismas técnicas. Esto nos da pie a arrancar en Bicor, en ese contexto, ¿no? Que se vea esas escalas tan grandes para subir arriba a un colmenar a recolectar la miel, y este momento en el que todavía hoy en día en estas regiones de Nepal, en África, también en Camerún, en Benín, hemos encontrado todavía gentes que se arriesgan sus vidas subiendo por acantilados a recolectar esa miel exactamente igual que como seguramente se hiciera en momentos prehistóricos y que nos han quedado simplemente documentados aquí. Aquí es un poco donde arranca esta aventura que emprendemos, y bueno, pues que nos lleva a hacernos todas esas preguntas que yo comentaba al principio, ¿no? ¿Qué técnicas de extracción utilizan? Por ejemplo, aquí este recolector de miel de Nepal, pues vemos que principalmente utiliza una escala de cuerdas y de palos, y además ha ido una serie de pértigas, haciendo ejercicios acrobáticos para poder alcanzar la miel que deposita en un cesto de mimbre y que luego transporta. Nos lleva a pensar también en toda esa logística que podría llevar. Muchas veces, viendo esa figura de Bicor, pensamos que, bueno, una actividad cotidiana, ¿no? Hoy me levanto, me apetece miel, me acerco a la cueva, subo, cojo la miel y bajo. Pues, viendo un poco a estas gentes, estudiándolo, nos damos cuenta de que precisan de una infraestructura considerable. Es una actividad que, lejos de ser esporádica, sin embargo sí que está bien planificada, y que además exige la asistencia de un grupo muy determinado de personas, que no lo hacen ni uno ni dos, y bueno, pues que dura además varios días. Estas
gentes de Nepal establecen campamentos cerca de las colmenas y están 2, 3, 4 días haciendo esa labor de recolección de miel. Lo que nos da también pie a pensar que es una actividad muy importante para pues, exigir ese grado también de dedicación y de riesgo. Nos lleva a pensar también en ese utillaje que se puede utilizar en ciertos momentos, incluso ya históricos. Tenemos, pues allí en la esquina superior derecha tenemos un ahumador de mano, que se metía pajillas dentro, se agitaba y eso, pues cuando uno estaba arriba en la colmena, permitía pues, espantar a las abejas. Tenemos cestos de mimbre, colmenas hechas de palos, hechas en tronco hueco. Estas son sobre todo cuando ya entra la apicultura como actividad. Y bueno, luego pues ciertos recipientes que sí pudieran estar utilizados para almacenar la miel. Y sí que hemos encontrado, de lo que hemos estado mirando hasta ahora, cómo hay ciertas formas muy típicas de formas de tarro, ciertos modos globulares con dos asas laterales, que parece que no varían mucho a lo largo de la historia, ¿no? Por lo menos en periodos históricos. Entonces sí que pues andamos detrás de intentar establecer si en la prehistoria pues esta circunstancia se pudiera dar. Nos lleva a pensar también en esos usos que se puede hacer a la miel. Aquí en esta foto de Camerún pues vemos cómo pues aquí la miel se utiliza como alimento. Pero sí que, como nos contará luego Miguel Ángel, sí que la miel se utiliza como conservador de cadáveres, sí que se utiliza a lo largo de la historia como medicamento, sí que se utiliza la miel y sus productos también como cosméticos. Y bueno, pues eso también en el registro arqueológico de la prehistoria y de ciertos momentos protohistóricos nos pasan desapercibidos. Tenemos otro problema que nos planteamos, que es el transporte. El llegar a ciertos lugares pues requiere, como decía al principio, una infraestructura muy grande de toda esa comunidad humana, que no sabemos si son familias, si es una actividad comunal de esos poblados, de esas comunidades, pero que sin embargo pues vemos cómo tienen que transportar pesadas cuerdas que traen de otro sitio, que no las han hecho al pie de la colmena, cómo esas pértigas también las traen porque seguramente sea un elemento que reutilizan en otras ocasiones, etc. Tenemos también esos lugares que no vemos, estos apiarios que quizá en el registro, a lo mejor en alguna prospección, pues pudiéramos identificar como posibles corrales de abejas, sobre todo en lugares como meseteños donde a lo mejor no estamos habituados a este tipo de estructuras más de zonas de montaña, ¿no? Estos son los famosos apiarios murarios que hay en Portugal, que hay en el noroeste de la península, pero que quizá en otros materiales podamos encontrar en otras latitudes también, como pueda ser en la zona meseteña. Y luego pues, nos lleva a pensar también en ese mundo de las creencias, en esos rituales a los que iría asociado la ingesta de hidromiel y bueno, pues de esa acción de compartir en comunidad todos esos brebajes en torno a qué cánticos y a qué tipo de situaciones, que esas sí que se nos escapan. Y por último, esos lugares de la miel, esos yacimientos, como bueno, pues que es el Colmenar de los Frailes, es un yacimiento arqueológico inventariado en el cañón del río Lobos, en Nicero, en Soria, y que son bueno, pues colmenas de la Edad Media, que lógicamente hoy en día ya han quedado vacías de colmenas, pero que se han mantenido allí, bueno, pues, delito un poco ahora de los que visitamos habitualmente el lugar. El registro arqueológico, por ejemplo, esto es Tel Refob, es un yacimiento de en torno al 5000 a.C. en Israel, y aquí sí que se han documentado estas estructuras circulares que sí son colmenas, están hechas en arcilla, y bueno, pues sí que nos evidencian que ahí hay una actividad apícola ya a nivel, por así decirlo, industrial. Hay una actividad sistemática, habrá una serie de personas encargadas de su cuidado, de su mantenimiento y además quizás de su explotación comercial. En cuanto al planteamiento metodológico, hemos intentado seguir el MC14, ¿no? El método científico en 14 pasos, aunque simplificado, comenzando con una prehipótesis, que es un poco lo que hoy compartimos con vosotros, estas ideas iniciales, un poco titubeantes en las que nos manejamos. De ahí pasamos a realizar un estado de la cuestión a través de informes arqueológicos, inventarios arqueológicos, bibliografía publicada ya,
poco de entrevistas también, toponimia, iconografía, etc. Eso nos lleva a formular una hipótesis de trabajo a la que todavía no hemos llegado, una hipótesis definitiva, y bueno, pues a testar esa hipótesis y luego bueno, pues pasaríamos a la redacción de informe y a divulgar no ya el proyecto sino los resultados. Esta planificación que nosotros la planteamos en torno a 3 años, aunque tampoco nos hemos marcado una fecha fija, porque tampoco sabemos a día de hoy hacia dónde puede dar, y además porque está sometido a unas limitaciones que veremos después, bueno, pues contemplaría tanto una labor de estudio y de gabinete como un trabajo de campo que se retroalimentan mutuamente, y luego una fase de experimentación. Esa labor de estudio y gabinete es lo que acabo de comentar. En ese trabajo de campo pues sería ir a comprobar esas sospechas toponímicas que tenemos y ver esos contextos arqueológicos, auxiliarnos a través de los sistemas de información geográfica para ver en qué latitudes, en qué lugares se comparten patrones comunes o simplemente es una cuestión aleatoria. Y luego pues esa fase de experimentación que va más vinculada al tema del hidromiel, de la que nos va a hablar Miguel Ángel, y bueno, pues que sí que nos sirve para intentar recrear con medios tanto actuales como de la época, bueno, pues esas recetas que a través de las fuentes clásicas como Columela, etcétera, pues han llegado hasta nosotros. Las limitaciones a las que me refería, bueno, pues son muchas lógicas y muchos de vosotros en vuestros proyectos los compartís, es una financiación escasa, porque esto, bueno, pues es un proyecto de iniciativa privada, y las derivadas de la propia investigación, de la partida de las fuentes clásicas, de esa falta de análisis al que me refería al principio, de esos restos arqueológicos relacionados que nos han podido pasar desapercibidos, y falta de una, más que cultura apícola, de una formación en este tipo de estructuras que pues nos pudieran orientar un poco nuestro trabajo de campo de excavación. Os voy a dejar con mi compañero Miguel Ángel Bresmes, que os va a hablar un poco ya del proceso de investigación que hemos estado desarrollando en el tema del hidromiel. Muchas gracias. Por parte de los avances de la investigación, pues lo primero que hemos hecho ha sido intentar, como siempre, recurrir a las fuentes. Por un lado, a las fuentes bibliográficas y a las fuentes luego a las arqueológicas. Dentro de las fuentes bibliográficas hemos ido primero a las fuentes escritas. Y buscando de esas primeras fuentes escritas, tenemos ya testimonio del uso de la miel pues, prácticamente desde el 3500 a.C. Estamos hablando de papiros del mundo egipcio, donde nos hablaba de la importancia que tenía la miel, sobre todo para la sociedad, para las altas élites. Ahí podemos ver cómo los sacerdotes egipcios eran los encargados y dedicados de elaborar, digamos, todos esos productos farmacológicos, incluso también desarrollaban productos medicinales, productos de joyas y también algo fundamental que va a ser para el tema de las momificaciones. Hay que darse cuenta que el propóleo que está dentro de las colmenas es un antibiótico que funciona muy bien para digamos, aislar toda la colmena de cualquier cuerpo que la invada. Por más fuentes escritas podemos hablar de Beda el Venerable, de Luis Beda, que va a ser también otro de los que nos habla ya de esa bebida, que va a ser el hidromiel. El hidromiel que se bebía en el Oriente Próximo, en la India, ya en el 1700 a.C. ¿De acuerdo? Si vamos ya a fuentes clásicas, podemos hablar pues, de Aristóteles. Aristóteles va a hacer un estudio fundamental de la abeja, la va a estudiar cómo construyen las colmenas, cómo tienen, digamos, una evolución dentro de la colmena, y va a llegar a decir en su trabajo La historia de los animales que la abeja y la colmena se parecen a la polis griega. Es decir, todas trabajan para la reina trabaja para todas. Van a intentar que a partir de lo que hagan todas las abejas, todas se puedan ir poco a poco, digamos, ayudando, ¿vale? También tenemos, por ejemplo, dentro de esta cultura antigua, a Columela, que va a ser uno de los fundamentales que nos van a indicar qué recetas y sobre todo para qué utilizaban los clásicos la miel. Nos va a dejar escritas recetas de postres, comidas y cómo se hace la primera receta de hidromiel. Nos dice que en 40 días podría mezclar agua y miel para que se diera la fermentación. ¿De acuerdo? Más allá vamos a empezar también a hablar de
de Plinio, el naturalista Plinio, que habla también del mulsum, del aquamulsum, que va a ser esa unión de la miel con el vino, tan exquisita digamos, en zonas como Grecia y sobre todo Italia. Posteriormente, el aquamulsum se va a exportar a toda Europa. Ya si nos ponemos a buscar fuentes, digamos, más peninsulares, más del hierro en la península ibérica y sobre todo a ese mundo, digamos, celta o del hierro, podemos hablar de Diodoro Sículo, que va a decir que los celtas son grandes, digamos, consumidores de hidromiel. Estrabón también lo hará y también lo comentará de los galos, y sobre todo todas estas fuentes nos va a indicar dos momentos fundamentales dentro de la producción de miel en Roma. La primera, en la Roma clásica, donde parece que en Roma no hay una apicultura, no hay un proceso industrial de apicultura, y lo van a tener que importar del Ática. Pero posteriormente vamos a ver cómo en el Imperio Romano ya se dan cuenta que la importancia de la miel es fundamental y van a empezar a construir, digamos, esas primeras empresas, van a empezar a hacer esos primeros colmenares para producir miel y para poder exportarla. ¿De acuerdo? Si vamos a las fuentes arqueológicas, mi compañero Iván os ha hablado que un punto fundamental de hipótesis de partida va a ser la cueva de Licor, pero es que también aquí en la península ibérica tenemos otras cuevas, por ejemplo el barranco de Valtorta en Castellón, el barranco de las Letras de Dos Aguas en Valencia, donde también hay cierta iconografía del uso de la miel y sobre todo de la recolección de la miel salvaje. Hay que tener en cuenta esa recolección de miel salvaje que no tiene nada que ver con esa miel procesada, ya en época romana. También hemos visto recientemente como, por ejemplo, en un yacimiento de China se han encontrado restos arqueológicos en cerámicas de una hidromiel donde se ha utilizado miel, agua y arroz. Es decir, estamos hablando de contextos del año 8000 a.C., donde ya hay una producción, digamos, totalmente pensada. Volvemos al mundo de Egipto, porque aquí podemos encontrar todos esos productos, hemos dicho ya medicamentos, hemos dicho ya esas modificaciones, pero es que también hemos visto bajorrelieves en el Templo del Sol de Luxerre, que nos presentan, digamos, la importancia que tiene la miel en toda la iconografía, tanto religiosa como para el día a día. ¿De acuerdo? También las tumbas de Luxor. Seguimos viendo ese uso y sobre todo en yacimientos arqueológicos, cómo la miel va a ser bastante importante en los grandes jerarcas. Por ejemplo, podemos ver la fiesta número 1 de Aslove, un yacimiento escocés, que ya en 1978 Dickinson nos va a decir que es el primer yacimiento donde se puede mencionar el uso de la miel en un vaso de estas épocas, ¿de acuerdo? De la misma manera, podemos ver que esta cultura campaniforme en la península ibérica pues, se va a seguir desarrollando, y también vamos a ver yacimientos arqueológicos aquí en la península ibérica donde se puedan analizar, se puedan descubrir mieles o hidromieles dentro de contextos encerrados de vasos campaniformes. Ahí tenemos, por ejemplo, en Almenara de Laja, recientemente, del año 2006, donde Elisa Guerra pudo atestiguar que en uno de estos vasos campaniformes había este producto. Ha habido una tipología fundamental de en qué cuencos campaniformes se ha ido desarrollando qué tipo de productos, y hemos podido observar que muchos de ellos tenían cerveza, otros tenían cerveza con miel y otros tenían solo miel, ¿de acuerdo? Vamos a ver también cómo en el mundo céltico, y ya lo decía Diodoro de Sicilia, va a ser fundamental esta receta, esta bebida alcohólica. Sobre todo tenemos que centrarnos un poquito primero en la cultura celta, donde, por ejemplo, en el Castro de Thunderbolt, en Alemania, la antropóloga y arqueóloga Bettina Darnold, de Estados Unidos, fue una de las primeras en testificar esos grandes banquetes de lujo, esos grandes banquetes de poder, donde el alcohol, el hidromiel, era algo fundamental, y donde sobre todo las altas estructuras jerárquicas intentaban hacer estos banquetes pues para darse, digamos, un mayor prestigio. A nivel peninsular, hemos visto que en Padilla de Duero, en Pintia,
sobre todo en contextos ya cerrados, nos vamos a la necrópolis de las Ruedas, hemos encontrado diversas tumbas con ofrendas donde había incluida vino, cervezas y miel. También se ha descubierto una tipología, también han visto que la referencia del vino va a ir, digamos, en los siglos, digamos, más cercanos a la romanización, y las referencias a la hidromiel vienen en los contextos más antiguos, ¿de acuerdo? Vale. Va a ser fundamental, para hablar de todo esto, saber cómo eran esos paisajes del hidromiel. Si vamos a intentar reconstruir un contexto faunístico, un contexto paisajístico, para ver cómo eran aquellos lugares que estamos estudiando, vamos a tener que intentar identificar de una manera, a partir de la arqueobotánica, qué elementos principales teníamos en el valle medio del Duero. Hemos incidido en esta zona porque así hemos visto, digamos, el sitio más necesario para empezar. Vamos a ver. Fundamental decir que dentro de estos paisajes del hidromiel, en el Duero medio, vamos a tener bosques de encinas, bosques de hayedos en zonas más húmedas, nogales, castaños, etcétera, etcétera. ¿Por qué creo que es importante esto? Porque gracias a lo que estamos viendo que teníamos en el primer milenio antes de Cristo en este contexto, vamos a poder incidir en cómo sería la miel que estas abejas van a producir. Es decir, no es lo mismo, no va a ser el mismo hidromiel que se vaya a consumir en la península ibérica en el norte que la que se consuma en el levante, porque la hidromiel que se puede consumir aquí, que las abejas iban a ir captando, pues va a estar, digamos, elaborada con productos después de hacer la polinización en los encinares, los nogales, etcétera, etcétera. Sin embargo, a lo mejor en el levante pues van a tener, digamos, una polinización y van a tener una vinculación más con, pues a lo mejor con pinos, con milflores, con, digamos, otro tipo de vegetaciones, ¿de acuerdo? De la misma manera, creo que es fundamental intentar ver qué serían otros productos que pudieran introducirse en estas hidromieles, por ejemplo, higos, almendras, que van a estar, digamos, todas contextualizadas aquí en la meseta de arriba. Y por supuesto los cereales, el trigo, porque hemos visto que desde el campaniforme se van a estar uniendo a la hidromiel. Dentro de la fase experimental, pues bien, tenemos que decir fundamentalmente que para intentar elaborar hidromiel tenemos que darnos cuenta si somos capaces nosotros de elaborar hidromiel. Es decir, no te puedes levantar un día al otro y decir, pues voy a hacer hidromiel, voy a empezar a elaborar hidromiel. Por lo tanto, hemos dicho, vamos a intentar procesar la hidromiel en contextos cerrados, en ambientes, digamos, totalmente protegidos, para ver si hemos sido capaces. Hemos hecho un registro, una ficha, viendo temperaturas, densidades, tiempos de cocción, gramos de cada mezcla, densidad, etcétera, etcétera, pues para intentar desarrollar, digamos, un producto auténtico, ¿vale? Por ejemplo, hemos desarrollado ya diversas pruebas y, por ejemplo, aquí en la prueba 01, donde vemos los elementos utilizados, pues hemos intentado desarrollar un hidromiel con productos totalmente artesanales, como puede ser una miel de encina, con hinojo, con romero, etcétera, etcétera. Elementos que se van a encontrar durante la edad del bronce y la edad del hierro aquí en la meseta nueva. Que dentro de este proceso de elaboración, pues tenemos que cuidar muy bien el tiempo, tenemos que cuidar muy bien esos, digamos, productos que van a poder hacer que ese hidromiel, digamos, se perjudique. Es decir, después de mezclar el agua y la miel, tenemos que darnos cuenta que vamos a tener una cantidad de productos que tenemos que arrastrar. La gente de la prehistoria va a tener que darse cuenta que hay productos que son muy peligrosos para ellos, sobre todo porque van a estropear este proceso, ¿de acuerdo? Dentro de este proceso, en ambientes controlados, por supuesto, siempre hemos visto cómo es necesario controlar todo el rato temperaturas, gramos, etcétera, etcétera. Y lo que hemos hecho en un principio es intentar hacer una hidromiel con una fermentación, digamos, activada por nuestra levadura. Eso es complicado, eso no es nada complicado, al contrario, nosotros estamos echando una levadura que sabemos que va a fermentar la hidromiel, pero en la antigüedad ese proceso de activación de esas levaduras, que van a ser las encargadas de hacer que esa mezcla de agua con miel vaya fermentando y vaya cogiendo graduación alcohólica,
pues digamos, tenemos que empezar a darnos cuenta qué utilizaban. Por ejemplo, Columela nos habla de 40 días de tan solo agua con miel. Esa es la siguiente prueba que vamos a realizar y queremos ver cómo funciona. Nosotros pensamos que para activar estas hidromieles de la prehistoria, pues sí que podrían utilizar a lo mejor cualquier tipo de activación de levadura. Quizás restos de hidromieles ya procesadas, quizás restos de maíz, de trigo, de cebada, de otros frutos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, hay que tener muy bien controlada la fermentación. Es decir, hemos realizado dos tipos de fermentación, una fermentación anaeróbica, es decir, en un contexto totalmente cerrado, donde vamos a ver cómo la densidad, cómo la producción final va a estar, no va a tener ninguna complicación, porque al fin y al cabo se ha mantenido cerrado y ningún elemento exterior la ha deteriorado, y hemos hecho, digamos, otra fermentación en una vasija cerámica, en contexto, digamos, en una fermentación aeróbica, con tan solo un trapo encima de ella, para ver qué resultado nos daba. Por ejemplo, ya tenemos una primera conclusión. La graduación que nos dan en un ambiente de vasija de barro, pues, es más bajo que la que nos dan en un ambiente de plástico. Y luego, finalmente, hay que hablar de cómo ha sido esa... ¿Dónde se puede guardar este tipo de fermentación? Cuando se termina de hacer la producción del hidromiel, ¿qué hacen con ella? ¿La mantienen, no la mantienen? ¿La guardan en cerámicas? ¿Se la beben ese mismo día? Es, digamos, la siguiente hipótesis de partida en nuestro trabajo. Para terminar, podemos decir que la importancia del hidromiel como elemento más allá, siempre de la nutrición, todos estos contextos de los banquetes de prestigio, sobre todo esa interpretación de esos restos arqueológicos que os comentaba Iván, que muchas veces a lo mejor pues, no somos capaces de identificar o pasan desapercibidos, y luego también no tenemos una ausencia de recipientes cerámicos con analíticas sobre productos que hayan utilizado miel o no. Y también decir que esto es un proyecto de fase inicial, que sobre todo tenemos más preguntas y cada vez que estamos metidos en el tema muchísimas más preguntas que respuestas, y que espero que en un futuro pues, puedan ustedes ir poco a poco con nosotros encontrando. Muchísimas gracias y gracias a todos nuestros colaboradores también. Damos paso a la siguiente comunicación.